Hoy aprenderemos sobre cómo manejar nuestras emociones sanamente. El evento de la infidelidad ha generado en nosotros muchas emociones y es catalogado un trauma, como lo dijimos en la lección anterior. Entonces, un trauma hace que las emociones fluyan y que estén totalmente desordenadas. Entonces, todas las emociones surgen al mismo tiempo. Podemos estar tristes, podemos estar alegres, podemos estar enojadas, podemos estar avergonzadas, todo en un solo momento. Como mujeres, en realidad, nosotras manejamos muchas emociones. Somos personas que tenemos bastantes emociones y tenemos un sinfín de emociones y podemos cambiar de emociones de un momento a otro. Puede ser que en la mañana tú amanezcas alegre, que tú amanezcas feliz, pero en cuestión de media hora en el desayuno empiezas a enojarte por ciertas situaciones que hicieron tus hijos, tu esposo, y puede ser que como a mediodía te sientas totalmente frustrada porque las cosas no salieron como tú querías. Puede ser que al final de la tarde recibes un mensaje, recibes un regalo y nuevamente estás feliz. Y en la noche, a la llegada de tu esposo, resulta que estás muy enojada porque los recuerdos de la infidelidad y de todo lo que pasó volvieron a ti. Entonces, como mujeres manejamos muchas emociones. Esto ha ocasionado que muchas veces seamos vistas como las locas, ¿verdad? Que no se pueden confiar porque cambiamos mucho de emociones, somos muy impredecibles. Entonces, eso ha hecho que muchas veces tratemos de esconder nuestras emociones porque nos da vergüenza o porque nos enseñaron tal vez desde la niñez que no deberíamos mostrar nuestras emociones, que eso es algo que tenemos que ocultar. A veces papá y mamá no nos dejaban expresarnos enojadas, no nos dejaban expresarnos tristes, entonces aprendimos a ocultar. O por el otro lado, nos dijeron que nosotros tenemos que abrir nuestras emociones como vengan, y entonces expresamos nuestras emociones como queremos y no tomamos en cuenta que tal vez lastimamos a la gente en medio de nuestro enojo, en medio de nuestra frustración, ¿verdad? Quiero que sepas que las emociones no son malas. Ninguna emoción es mala en sí. Dios nos diseñó, Él puso las emociones en nosotros, Él nos hizo como seres emocionales. Recordemos que todo lo que Dios creó es bueno, es agradable, es perfecto, es hermoso. Somos creación perfecta y maravillosa ante los ojos de Dios. Y las emociones son parte de esa belleza que Él puso en nosotros. Fuimos diseñados por Dios con esa hermosa característica de experimentar emociones. En Génesis nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, lo cual nos hace entender que Dios también tiene emociones, y a lo largo de toda la Biblia podemos ver y leer que Dios expresa sus emociones. Vemos versículos donde Él habla de su enojo contra el pecado. También vemos de que Él habla de la compasión que tiene hacia ciertas personas. También vemos que Él siente tristeza en muchos lugares. Y una de las partes que vemos es cuando Jesús se siente angustiado momentos antes de vivir la crucifixión. Entonces, antes de aprender cómo manejar nuestras emociones, necesitamos comprender qué son las emociones. La palabra emoción viene del latín emotio o emotionis, nombre que se deriva del verbo emovere, que significa mover, trasladar. Entonces, las emociones son impulsos que nos mueven a hacer algo, nos inducen a la acción. Las emociones son impulsos transitorios, pero intensos, que se producen como respuesta a una situación o a un estímulo externo. En resumen, las emociones nos ayudan a movernos, nos impulsan a reaccionar. Por ejemplo, cuando experimentamos la muerte de alguien cercano, este evento produce en nosotros tristeza y eso nos impulsa a llorar, nos impulsa a abrazar a alguien que está sufriendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si me entero que un familiar cercano está por tener bebé, eso genera en mí felicidad y eso me impulsa a comprar un regalo, a darle un abrazo, a darle palabras de felicitación. Las emociones entonces nos mueven a reaccionar ante la vida. Si no tuviéramos emociones, tendríamos una vida robotizada, sin poder alegrarnos, sin poder ponernos tristes, sin poder ser agradecidos, seríamos robots, ¿verdad? Por eso es que Dios puso las emociones en nosotros. Existen dos tipos de emociones y están las emociones agradables y las emociones desagradables. Y esto te lo explico porque normalmente decimos emociones malas, que llamamos al enojo, a la tristeza, al sufrimiento, pero
te repito, no hay emociones malas, son emociones desagradables, porque no nos gusta estar triste, no nos gusta estar sufriendo, no nos gusta sentir dolor, ¿verdad? Y están las emociones agradables, que es la alegría, la satisfacción, la ilusión, la plenitud. Entonces, ¿cómo aprendemos a manejar nuestras emociones sanamente? Para eso nuevamente vamos a acudir a una historia bíblica, vamos a acudir a Dios, a buscar qué dice en su palabra sobre las emociones y cómo manejar y encaminar nuestras emociones por el camino correcto. Hoy estudiaremos un personaje de la Biblia que tenía todo el derecho de expresar sus emociones mal, de ir contra la gente que estaba a su alrededor, pero ella toma decisiones diferentes y expresa sus emociones de una manera sana. Vamos a estudiar la vida de Ana, y antes de leer el versículo o la parte que nos toca leer, quiero explicarles un poco del contexto, de la historia y de la cultura donde vivía Ana, ¿verdad? Ana era una mujer judía y su esposo se llamaba Elcana. La Biblia dice que Elcana tenía 2 esposas, una era Ana y la otra era Penina. En la cultura judía se permitía eso, era algo normal, aunque Dios dejó establecido que Él quería que solo se tuviera una esposa, pero la cultura judía lo permitía, ¿verdad? Ana era estéril, es decir, ella no podía tener hijos, y en la cultura judía la mujer que no tenía hijos era mal vista porque era considerada como menos valiosa, como menos mujer, o era considerada como una mujer que no estaba cumpliendo su propósito, porque según ellos la mujer judía era para tener hijos, ¿verdad? Entonces no tener hijos era como una maldición, era una deshonra. Y cada año los judíos iban a Jerusalén a hacer ofrendas y a ofrecer sacrificios en el templo, y iban con toda la familia. Entonces, este es el contexto de la escena que vamos a leer hoy. Elcana, que era el esposo, iba para Jerusalén con Penina y con Ana y con los hijos de Penina, porque Ana no tenía hijos. Entonces, leamos el pasaje de 1 Samuel 1. Y ahí vamos a aprender que para manejar mis emociones sanamente, el primer punto es entender que mis emociones no tienen poder sobre mí. Y 1 Samuel 1, del 1 al 17 dice: cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcana solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Vemos que Penina estaba acostumbrada a torturar a Ana, a atormentar a Ana hasta que se enojara. Se burlaba de ella, le recordaba su desgracia, le recordaba su dolor, le recordaba la maldición de no poder tener hijos. Cada año, en la misma fecha, sucedía exactamente lo mismo, la misma situación. Penina molestaba a Ana, Ana se enojaba y terminaba llorando y no quería comer. Entonces, el dolor de Ana realmente era comprensible por la cultura que vimos, porque ella realmente se sentía desvalorada, ella sentía que no estaba cumpliendo su propósito como mujer y se sentía desesperanzada, ¿verdad? Y obviamente las emociones la atormentaba, lloraba, no podía controlarla al grado que la llevaba a perder el apetito. Penina ya sabía lo que ocurría y entonces la provocaba cada año. Queridas amigas, nuestras emociones nos pueden conducir a estar en un ciclo de dolor del que no podemos salir, y sucede algo, posiblemente tu esposo hace algo y eso te desencadena una emoción desagradable y vuelve a suceder al día siguiente, o alguien en la calle te dice algo, o tu mamá te menciona alguna situación y entonces desencadena y entras en un ciclo de dolor del cual no puedes salir, ¿verdad? Desde que nos enteramos de la infidelidad, yo sé que has vivido momentos de emociones desagradables, un sube y baja de emociones. A veces estás bien, a veces estás mal, a veces te sientes tranquila, en paz, otras veces te sientes demasiado angustiada. Es como una montaña rusa, que las emociones suben y bajan y en un mismo día podemos estar en diferentes situaciones emocionales, ¿verdad? Tal vez has dejado que la tristeza
te domine y has estado encerrada, deprimida, no quieres comer, no te quieres arreglar, no te quieres bañar, no quieres hablar con nadie, o tal vez has dejado que el enojo te domine, porque a veces es más fácil estar enojado que estar triste, porque sentimos que el enojo nos da poder, que el enojo nos hace fuertes, en cambio la tristeza nos hace débiles, y entonces a veces preferimos pasar tiempo enojados, pero desbordamos nuestro enojo con nuestro esposo, con nuestros hijos, en el tráfico, con la gente en el trabajo, y empezamos a tratar mal a todos y descargamos toda esa ira en personas que no son responsables ni culpables de lo que yo estoy sintiendo. Podemos sentir mucha frustración y creer que ya no hay esperanza para nuestra vida, que la vida se terminó, que la infidelidad de la pareja fue lo último, que ya no podemos seguir solas, que para qué seguir viviendo. Entonces, cuando dejamos que nuestras emociones nos controlen, esto nos lleva muchas veces a creer que tenemos el derecho de expresar nuestras emociones por lo que estamos viviendo, por lo que nos hicieron, estamos dolidas. Y sin embargo, yo he aprendido que cuando intentamos solucionar las cosas o vivir a nuestra manera y no a la manera de Dios, todo sale mal. Todo se nos arruina y terminamos lastimándonos más y lastimando a otras personas a nuestro alrededor. La verdad es que no podemos controlar nuestras emociones, porque ellas vienen a nosotras de manera inesperada. Uno no se levanta un día diciendo, hoy voy a decidir ser feliz. Y aunque lo digas, no lo vas a lograr. Puede pasarlo en 5 minutos y viene la emoción del enojo. Y así como las emociones nosotros no las podemos controlar, ellas tampoco nos pueden controlar a nosotros si nosotros no se lo permitimos. Entonces, aunque yo no puedo controlar que venga la emoción, lo que puedo hacer es manejar esa emoción y encaminarla por el camino correcto. Nuestras emociones nos pueden llevar a cometer pecado y a realizar actos que a Dios no le agradan. Entonces tenemos que aprender a controlar, a manejar, a encaminar nuestras emociones, porque no podemos evitarlas ni podemos huir de ellas. En resumen, cuando las emociones nos controlan, perdemos el rumbo de nuestra vida. Por eso es importante aprender a manejarlas sanamente. Entonces, el segundo punto, para manejar mis emociones sanamente, entiendo que mis emociones no dependen de las personas ni de las circunstancias. Elcana no entendía el dolor, la angustia y la tristeza que Ana tenía dentro de su corazón. Preguntaba y preguntaba, pero no encontraba respuesta. Le decía, ¿por qué lloras? ¿Por qué te sientes así? Incluso sacaba conclusiones absurdas, como que ¿acaso yo no te soy mejor que 10 hijos? Sus palabras realmente me hacen pensar que él hacía hasta lo imposible para que ella estuviera bien, para que ella se sintiera bien y dejara de llorar y comiera y estuviera feliz. Creo que él, con todo su amor y con todos sus detalles, intentaba llenar el corazón de Ana, pero no lo estaba logrando, ¿verdad? En el versículo anterior que leímos, dice que Elcana amaba muchísimo a Ana, pero ese amor no estaba haciendo ningún efecto en las emociones de ella. ¿Y sabes por qué? Porque nuestras emociones no dependen de las personas. El amor de Elcana no quitaba la tristeza, no quitaba la frustración, no quitaba el dolor que ella estaba sintiendo. Y eso tampoco funciona al revés. Es decir, que si yo tengo el amor profundo de alguien, si yo tengo la atención de alguien, eso tampoco me va a hacer feliz o me va a dar plenitud o me va a llenar el corazón. Porque mis emociones son mías y no de ninguna otra persona. Ni las circunstancias ni las personas pueden cambiar lo que yo estoy sintiendo. Solo nosotros somos responsables de lo que sentimos y solo nosotras debemos lidiar con nuestras emociones. Nadie tiene la responsabilidad de hacernos sentir feliz, de hacernos sentir bien, de hacernos sentir agradable, porque por más que la gente que nos ama intente hacer eso, si en mi corazón esa emoción ha ganado lugar y yo me siento triste y yo me siento enojada, nada de lo que pase alrededor va a hacer que esa emoción cambie. Desde pequeñas hemos aprendido a responsabilizar a las personas
por nuestras emociones, a responsabilizar a las personas como si ellas tuvieran el poder de cambiar eso en nosotros. Lo que sentimos, por ejemplo, decimos cosas como tú me enojas, tú me pones triste, tú me haces feliz, o incluso caemos en la manipulación de decir cosas como si tú no hicieras eso, entonces yo no tendría que actuar de esta manera, ¿verdad? O si tú no hicieras aquello, entonces yo sería feliz. Entonces, lastimosamente eso no es cierto. Eso lo hemos aprendido desde niñas, pero tenemos que cambiar y darnos cuenta que la responsabilidad de mis emociones es únicamente mía. Podemos sentirnos muy tranquilas y felices, por ejemplo, cuando el esposo nos manda un mensaje cuando se fue al trabajo y nos desea un buen día, pero el día que no lo hace, entonces nos sentimos mal, ¿verdad? Estamos dejando que nuestras emociones cambien por un evento y luego responsabilizamos al esposo porque él no nos mandó un mensaje, no nos dijo palabras bonitas, cuando en realidad él no es el culpable de nuestras emociones, sino que soy yo, ¿verdad? Entonces, como estoy convencida, como he aprendido desde niña que las personas son responsables de mis emociones, me creo con derecho de expresarlas de una manera irresponsable y me creo con derecho de descargar mi enojo, descargar mi tristeza, mi frustración y mi amargura en las personas a mi alrededor y culpo a los demás por mis acciones. Gálatas 6, 4 y 5 dice: cada uno es responsable de su propia conducta. Entonces, no podemos culpar a los demás. Debemos entender que solo yo soy responsable de mis emociones, de la conducta que ellas provocan en mí, y no puedo culpar a otros de lo que yo hago. Cuando me siento enojada, no puedo responsabilizar a los demás por mi enojo, por mi felicidad, y mucho menos a la pareja. Nuestras emociones no deberían depender de alguien más. Nuestras emociones no deberían depender ni siquiera de las circunstancias, porque yo puedo tener paz, puedo tener felicidad y puedo tener tranquilidad aún en medio de la peor circunstancia que esté viviendo, cuando sé llevar mis emociones al lugar correcto y a la persona correcta. Entonces, este es nuestro tercer punto. Para manejar mis emociones sanamente, expreso mis emociones en el lugar correcto y con la persona correcta. 1 Samuel 1, del 9 al 12, siguiendo la historia, dice: una vez, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida, y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y en vez de olvidarme, te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. No sabemos cuántos años pasó Ana en este ciclo del que hablamos, de tristeza, de dolor, pero acá vemos que en esta ocasión ella decide hacer algo diferente. Ella decide cambiar la forma en cómo procesaba sus emociones. Se levanta, se va a la puerta del santuario y comienza a orar. Hizo una oración, dice el versículo, con profunda angustia y un llanto desconsolado. A veces pensamos que solo nos podemos acercar a Dios de una manera calmada, de una manera respetuosa, entre comillas, ¿verdad? De una manera bien lúcida. Sin embargo, Dios se complace con que vayamos delante de Él a expresarle nuestras emociones tal y como están viniendo. Aquí ella va y dice: ora de una forma angustiosa y con un llanto desconsolado. La verdad es que Dios nos ama tanto que Él nos recibe tal y como estemos. Él nos recibe cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, cuando estamos frustrados, cuando estamos lastimados. Él nos recibe. A Él no le sorprenden nuestras emociones, tampoco le asustan nuestras emociones, porque Él entiende lo que estamos viviendo. Él ha vivido en la tierra. Jesús vino como hombre y sabe lo que son las emociones, y Él entiende. En la Biblia encontramos muchísimos ejemplos de
de personas que fueron delante de Dios a expresar sus emociones tal y como las sentían. El rey David escribió muchos salmos en angustia y desesperanza y le decía a Jesús, le decía a Dios que se sentía angustiado, que se sentía desesperanzado. El profeta Jeremías iba delante de Dios cuando se encontraba frustrado y engañado por el misterio que Dios tenía en su ministerio, ¿verdad? El mismo Jesús en el Getsemaní, cuando se encontraba angustiado y le pedía a su padre que si era posible pasara de él esa copa, él no tuvo vergüenza acercarse para decirle que se sentía angustiado. Y Marcos 14, 34 y 35 nos dice eso, y se los quiero leer. Cuando Jesús le dice, Él les dice: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo, les dice a sus discípulos. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Quizás hoy tú también te encuentras sumergida en esa angustia, en ese dolor, en donde pareciera que tus emociones están totalmente descontroladas, creyendo que tienes todo el derecho de volcar tus emociones y expresarlas como vengan, sin importar si lastimas a alguien o dañas a alguien. Y sabes, quizás sí tengas el derecho, quizás sí tengas razón, quizás tu esposo te lastimó y tienes todo el derecho, pero déjame decirte que si haces eso, solo te lastimarás más y lastimarás a la gente que amas y no encontrarás paz para tu alma, porque el expresarlo de esa manera no te trae paz, solo te trae más dolor y dolor a quienes amas. Existe un lugar correcto donde ir y Ana lo encontró. Ese lugar correcto donde ir a expresar tus emociones es en la presencia de Dios. Cuando yo estuve viviendo esta situación, tuve momentos muy dolorosos, muy difíciles. Todo lo que les he dicho: desesperanza, angustia, dolor, tristeza, frustración. Y en cada momento yo iba delante de Dios. Las primeras veces tenía que ir hasta cada 15 minutos delante de Dios porque no podía controlar la angustia, e iba delante de Dios, oraba y lloraba y le clamaba, e incluso a veces le reclamaba, y lo hice por mucho tiempo, y fue así como pude encontrar paz en el corazón. Fue así la única forma en que yo pude pasar esa etapa dolorosa, esa etapa de tanto tormento que sentía en el corazón, el dolor que sentía, porque fue Dios el que me dio la paz, me dio la tranquilidad, llevando cada una de mis emociones delante de Él. Y entonces, cuando yo expreso mis emociones en el lugar correcto, con la persona correcta, eso me ayuda a expresar mis emociones de una manera sana gracias al poder del Espíritu Santo. Ya lo expreso hacia otras personas de una manera diferente. Volvamos al pasaje. El versículo 12 dice: como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza, solo soy una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer, he pasado este tiempo orando debido a mi angustia y mi aflicción. Creo que Elí juzga la situación antes de tiempo, ¿verdad? Y dice cosas que tal vez no era el momento correcto. No voy a hablar sobre eso hoy me quiero concentrar en la reacción de Ana. Yo no sé si ustedes notan, pero a mí me llama mucho la atención de ella. Ella estaba angustiada, ella estaba triste, estaba frustrada, se había enojado por lo que Penina hacía, pero vino delante de Dios, derramó su corazón, su angustia, su dolor, y cuando Elí viene y la acusa de que está borracha,
Ella tranquilamente podría haberse enojado y haber dicho, ¿y usted qué se cree? ¿Cómo va a venir a decirme eso? ¿Qué le pasa? Sin embargo, su actitud es diferente. Minutos antes ella posiblemente hubiera reaccionado mal, pero aquí ella le explica lo que está pasando, le explica su situación, pero de una manera calmada, de una manera madura, de una manera en paz, ¿verdad? Y esto es lo que hace en el corazón el llevar tu angustia, el llevar tus emociones a la presencia de Dios. El Espíritu Santo transforma tu corazón. El Espíritu Santo te trae paz. El Espíritu Santo cambia tu perspectiva. La situación posiblemente no cambió. La situación de Ana no había cambiado, no porque fue a orar quedó embarazada o ya tenía un hijo, no, ella seguía viviendo en la misma situación, en la misma circunstancia, pero lo que cambió fue su corazón. Lo que cambió fue la forma en cómo vio la circunstancia, porque llevó toda esa angustia, esa ansiedad, esas emociones desbordadas, las llevó en oración a la presencia de Dios. Y no lo hizo como cuidando de cómo le voy a hablar a Dios. Ella fue llorando. Me imagino que fue arrebatada con esas lágrimas, ese dolor. Posiblemente su alma estaba muy angustiada y todo lo que salió de ella no fue totalmente agradable. Pero Dios se complació de ella y el Espíritu Santo trajo paz a su corazón. Cuando expresamos nuestra amargura, nuestro enojo, nuestra frustración con las personas antes de haber ido a la presencia de Dios o antes de haberlas expresado delante de Dios, normalmente todo sale mal. Lastimamos a las personas y terminamos pecando. Caemos en pecado cuando ofendemos a las personas profundamente, cuando lastimamos a los demás con nuestros gritos, nuestros golpes, nuestras faltas de respeto, nuestros insultos, incluso lastimamos a nuestros hijos con la forma en cómo los tratamos, malhumorados, a veces hasta los humillamos porque nosotros estamos enojados y no queremos lidiar con eso, ¿verdad? Descargamos ese enojo contra las personas que amamos y esas reacciones son el resultado de no dejarnos guiar por el Espíritu Santo, sino por nuestra naturaleza pecaminosa. En Gálatas 5, el 19 y 20 dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordia y divisiones. No se trata de no expresar nuestras emociones y ocultarlas y guardárnoslas. Se trata de expresarlas primero en el lugar correcto, es decir, delante de Dios, y luego con los demás, dejando que el Espíritu Santo transforme y nos guíe a hablar con la gente de una manera correcta. Solo así podemos expresar nuestras emociones sin lastimar a nadie. Tampoco se trata de ocultarla, porque cuando yo oculto mis emociones, cuando yo me trago mis emociones, a quien lastimo es a mí misma. Porque muy pronto esas emociones van a empezar a salir a través de un dolor de cabeza, de un dolor de espalda, de una enfermedad, de enfermedades autoinmunes, porque me tragué todo el dolor, toda la angustia. Pero tampoco se trata de desbordar y sacar frente a todo el mundo sin filtro, sino primero ir delante de Dios, dejar delante de Él las emociones agradables y desagradables y luego poder expresarlas a alguien más, ¿verdad? Gálatas 5:16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejará llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Hemos dicho que los impulsos son las emociones. Las emociones nos impulsan a actuar. Y aquí nos dice claramente, cuando se dejen guiar por el Espíritu Santo, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Vamos a poder controlar esa emoción y lo que nos lleva a hacer. El quinto punto que quiero hablarte hoy es, permito que el poder de Dios me consuele y fortalezca para enfrentar mi situación. Cuando yo estoy en la presencia de Dios, le estoy permitiendo a Dios, a su poder, que me consuele, que me dé fuerzas
y eso me va a ayudar a levantarme de ese lugar de la presencia de Dios para enfrentar la vida fortalecida, de una manera diferente. El versículo 17 del pasaje que estamos leyendo dice, Elí le dice, vete en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gracias, ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya, le respondió Ana. Y Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. La reacción de Ana es increíble. Cuando ella logra descargar su angustia, cuando ella logra descargar su dolor, su enojo, tiene las fuerzas necesarias para primero hablarle bien a Elí y responderle bien, de una manera educada. Y luego volver a su vida, volver a sus circunstancias, volver a la casa con Penina, que obviamente la iba a seguir molestando, ¿verdad? Su semblante cambia, su tristeza se va, su tristeza se apacigua y entonces hasta las ganas de comer le vuelven. Porque realmente yo he aprendido en todo este tiempo que estar en la presencia de Dios lo transforma todo. Transforma nuestro corazón, transforma nuestro entendimiento y transforma nuestra forma de reaccionar. Dios puede lidiar con nuestras emociones y a través de la oración puede ayudarnos para que nosotros lidiemos también con esas emociones y no dejemos que ellas nos controlen y que amemos, que hablemos y que actuemos de la manera correcta, incluso aún aquellas personas que nos han hecho daño. Aún puedes tratar bien y no dejar que tus emociones se desborden ante ese hombre que te fue infiel y ante ese hombre que te lastimó. Expresar tus emociones delante de Dios posiblemente no van a cambiar tus circunstancias, pero sí van a cambiar tu corazón y van a cambiar la forma en que ves la situación y te va a dar paz en medio de esa tormenta. En Lucas 22, 42 y 44 dice, cuando llegaron al lugar, les dijo, oren para que no caigan en tentación. Estamos volviendo a la oración del Getsemaní. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces, dice, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Jesús entiende tu dolor, Jesús entiende tu angustia. Él sabe lo que significa sentir esas emociones profundas, esas emociones de miedo para enfrentar una situación de dolor por la traición, de la angustia, porque viene algo más fuerte, la tristeza. Aquí dice que Jesús se sentía débil para enfrentar lo que venía y por eso va donde su padre y le dice, si puedes, evita que esto me suceda, pero que no se haga tu voluntad, sino la mía. En este tiempo de oración, dice la palabra que viene un ángel para fortalecerlo. Y yo sé que cuando tú estás de rodillas delante de Dios, porque lo sé porque yo lo he sentido cuando voy delante de Dios a derramar mi corazón, siento esa fortaleza, ese ángel que viene y te fortalece para enfrentar lo difícil de lo que te toca enfrentar el día de hoy o durante todos estos días, ¿verdad? La copa que tenía que pasar Jesús, la circunstancia que tenía que pasar, no cambió. Sin embargo, Él tuvo la fuerza, el poder y se mantuvo firme en la decisión que había tomado y se mantuvo firme en lo que Él tenía que hacer. Solo imagínate si Jesús no hubiera ido a dejar esas emociones delante de Dios y no hubiera tenido esa fortaleza. Tú y yo hoy no podríamos contar con esa gracia, con esa salvación, con ese regalo que Él nos dio para tener una vida diferente. Él se sacrificó en esa cruz para nosotras, para que nosotras hoy tengamos esa esperanza, para que nosotras podamos llevar nuestras emociones al lugar correcto y poder abrazar su ejemplo y aferrarnos al Padre para aprender a lidiar mejor con las emociones que la infidelidad ha traído en nuestra vida. Hoy te invito a que oremos y entreguemos esas emociones que se están desbordando, que llevemos delante de Dios, que tú hoy, ahí donde estás,
puedas llevar delante de Dios todo eso que te está cargando, que estos días te ha tenido inquieta, incómoda. En todo este proceso vas a vivir muchas emociones. Por eso hemos querido enseñarte primero a lidiar con esas emociones para que puedas tener esa paz en todo tu caminar en el proceso de sanidad. Oremos. Señor, gracias nuevamente porque nos das la oportunidad de hoy aprender a lidiar con nuestras emociones. Gracias porque hoy entiendo que mis emociones no son malas, que las emociones tú las pusiste en mí porque yo fui creada a tu imagen y semejanza. Gracias por ese regalo que me da vida, que me motiva a moverme, a actuar, a no ser un robot. Gracias por eso. Yo sé que en todo este tiempo he estado dejando que mis emociones se desborden, he estado dejando que mis emociones me controlen, que mis emociones lastimen posiblemente a la gente que está a mi alrededor. Hoy vengo ante ti para pedirte que seas tú tomando el control de esas emociones. Hoy me comprometo que cada emoción que yo tenga, sea agradable o desagradable, quiero venir ante ti y dejártela delante, expresarlas contigo, expresarlas en el lugar correcto, porque sé que tú me entiendes, porque sé que tú me amas, porque sé que tú viviste esas mismas emociones. Controla, Señor, esas emociones. Ayúdame a entender cada una de ellas, verlas de la manera correcta y traerlas delante de ti para que tú puedas dar paz a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén.